Muy buenas tardes, amados hermanos, saludándolos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, su hermano en Cristo, Saúl Morales. Muy contento de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Saludos a Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá y también Alaska. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa transmisión en la cual aprenderemos mucho de la palabra de Dios. Pueblo, iba hablando el Señor. Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Era joven y cumplía los mandamientos de Dios, pero el amor al dinero movía su corazón. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Qué difícil es que un rico consiga la salvación. El joven se fue muy triste, a solas con su ambición. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a profundizar un poquito la palabra de Dios en el libro de la carta del apóstol Santiago. Continuamos aprendiendo de la carta del apóstol Santiago. Nos dice así la palabra de Dios, hermosamente. Santiago, ayer nos quedamos en el capítulo 3, versículo 12. Hoy vamos a ver Santiago 3, 13 en adelante. La verdadera y la falsa sabiduría. Hoy vamos a ver sobre la verdadera y la falsa sabiduría. Profundicemos este texto, mis hermanos. Dice así la palabra de Dios. Escuchemos, miren qué hermoso dice la palabra. Dice, ¿quién hay entre vosotros? Dice, ¿quién hay entre vosotros sabio o con experiencia? Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre y la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y gran ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde hay envidia y ambición, ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, además indulgente, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Fruto de justicia siembran en paz los que procuran la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, la verdadera sabiduría, hay una sabiduría humana y hay una sabiduría divina. ¿Cuál es la sabiduría humana? Se llama así, greco-latina. ¿De dónde nos viene la sabiduría humana? De los griegos, greco-latina. Los romanos durante un tiempo fueron dominados por los griegos. Así es que cuando los romanos ya dominaron a los griegos, ya traían la sabiduría grecolatina y ya traían todo esto que vivimos, lo de la política, lo de los jueces, lo de la escuela, todo eso viene de la sabiduría humana llamada greco-latina. Y usted va a decir, ¿cómo está eso? Sí, los hebreos no mandaban a sus hijos a la escuela. ¿Usted cree que los hebreos mandaban a sus hijos a la escuela? No, se lo voy a demostrar. Y eso está en Proverbios 10:1. El libro de Proverbios nos dice en el capítulo 10, versículo 1. Escuche, qué hermosa es la sabiduría hebreocristiana. Hay dos sabidurías, sabiduría grecolatina y sabiduría hebreocristiana. Escuche lo que dice Proverbios 10:1. Hijo sabio, alegría de su padre. Hijo necio, tristeza de su madre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un hijo sabio es la alegría de su padre. ¿Por qué? Porque el hijo sabio, en este caso, es la alegría de su padre, porque ese hijo ha recibido la sabiduría de la enseñanza de su madre y de la enseñanza de su padre. No los mandaron a ninguna escuela. Los padres, especialmente la mamá, ayudada del papá cuando viene del trabajo, enseñan al hijo.
Por eso dice aquí, hijo sabio, la alegría de su padre, el orgullo de su padre en Israel es tener un hijo sabio. Pero hijo necio, tonto, ignorante, la tristeza de su madre. Porque ¿quién es la maestra? ¿Quién es la educadora? ¿Quién es la formadora? La mamá. Hijo sabio, alegría de su padre. Hijo necio, la tristeza, el disgusto de su madre. Así es que, mis hermanos, desde antiguo, muy antiguo, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, los judíos enseñaban a sus hijos, la madre es la maestra, y por eso hijo quiere decir también en el sentido espiritual, bar en hebreo, quiere decir hijo, pero más que hijo quiere decir discípulo. Madre quiere decir maestra para los judíos. La maestra es la madre. Entonces, dice aquí, ¿quién hay entre vosotros sabio o con experiencia? ¿Qué es un hombre sabio para el pueblo judío? Un anciano. Un anciano representa la sabiduría. Un anciano es un hombre que ya ha vivido, que ya ha experimentado. Pero, ¿qué es para un judío una persona muy sabia? Es una persona que conoce la palabra de Dios, que profundiza la palabra de Dios, que saborea, vive y comparte la palabra de Dios. Sí, ellos sabían que la máxima sabiduría es Dios. La sabiduría de sabidurías de este mundo, pues las sabidurías del mundo son bien humanotas. La sabiduría hebreo-cristiana es totalmente divina. Sí, por eso, mis hermanos, los griegos mandaban a sus hijos a la escuela con el pedagogo, el que conduce hacia la enseñanza. En cambio, los hebreos no. El padre ayudado de la madre. Y hay una gran diferencia entre la sabiduría meramente humana y la sabiduría cristiana. Por ejemplo, los grandes pensadores, Aristóteles, Sócrates, Platón, los grandes filósofos, filos, amigo, filósofos, logos, ¿verdad? Amigos de la palabra, los filósofos. Los filósofos pensaban y meditaban en todo tipo de cuestiones. Hay hasta en Grecia el pensador, ¿verdad? Que está así, sentado así pensando, una estatua del pensador. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un gran filósofo y un teólogo? El filósofo medita en las cuestiones de la vida y el teólogo medita en las cuestiones de Dios. Hay dos vidas, la vida biológica y hay la vida zoé, la vida divina. Entonces, muchas cosas el filósofo no entiende cuando son de Dios. Por eso, San Pablo nos dice así San Pablo en Primera de Corintios 2:14. Dice así, Primera de Corintios 2, versículo 14. Dice así, el hombre animal, natural, no capta las cosas del espíritu. Son locura para él. Por eso la cruz era una locura para los judíos. No la entendían, para los griegos. Los griegos nunca entendieron la cruz, que Cristo muriera en la cruz, que Cristo resucitara. Nunca lo entendieron, porque ellos creían que la palabra resucitar era levantarse el muerto agusanado. Para nada, no como Jesús glorificado con su cuerpo glorificado y sin gusanos y sin nada.
Por eso no creyeron a San Pablo cuando San Pablo predicaba en el Areópago. El Areópago era un lugar donde todos los griegos iban a dar sus conferencias, y muy buenas, por cierto. Cuando San Pablo se paró ahí y habló, todo el principio estuvo muy bien. Todo lo aceptaron, excepto cuando habló de la resurrección. No lo entendieron, de Cristo muerto y resucitado. El hombre, animal o natural, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no las puede entender. El hombre no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, hay dos sabidurías, una veramente humana, muy, si usted lo quiere, muy natural, muy animal, muy humana. Y hay una sabiduría divina. La sabiduría divina es una persona, se llama Jesús. Es una persona, es Jesús. Por eso dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, la sabiduría de Cristo. Es más, tenemos a Cristo, Él es la sabiduría, pues ya lo tenemos todo, dice San Pablo. Pero fíjese bien cómo dice aquí. ¿Quién hay entre vosotros sabio o con experiencia que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre y la sabiduría? Si uno dice que es sabio y no tiene uno mansedumbre y, como dice aquí, mire, dice, que muestre por su buena conducta las obras hechas con mansedumbre y con sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, el hombre de Dios no tiene amarga envidia. Los hombres de Dios no tenemos amarga envidia. Si estamos, óigalo bien, hoy un día un sacerdote me decía, pues me dijeron unas parejas que ya se fueron a otra parroquia. Pues qué bueno, les digo, pues que les vaya bien allá, Dios les bendiga. Porque pues a mí no me da envidia porque se vayan a otras parroquias. Se me hizo una actitud muy sabia. A veces como sacerdote se andan cuidando su parroquia, todo su límite parroquial, ¿no? Y no permiten que entren de la otra parroquia y todo. El padre dijo, no, qué bueno, váyanse y sigan allá. Qué bendición. Eso es sabiduría. El padre no tuvo amarga envidia, no sintió envidia. Dicen que las personas que son envidiosas se ponen amarillas. Pues los chinos, digo yo, pobres chinos, ¿verdad? Han de ser más envidiosos que. No se crea. Pero un día, mis hermanos, un rey quiso que le trajeran al más envidioso que hubiera ahí y que trajeran también al más envidioso y al más codo, al más avaricioso. Y entonces el envidioso y el tacaño llegaron a la presencia del rey. Entonces el rey les dijo, le voy a dar a cada quien algo, pero al otro le voy a dar lo doble de lo que le dé a alguno. Y dice, ¿qué quieres tú? Le dijo al tacaño.
y le dice, yo quiero, y se puso a pensar, si de lo que me van a dar más, lo doble. No, dijo, pues entonces yo no quiero nada, para que no le dé nada a aquel. Y entonces dice el tacaño, no, pues no quiero nada. Y al envidioso le dice, ¿y tú qué quieres? Y dice, yo quiero que me saque un ojo para que dejaran al otro pobre ciego. Fíjese usted nomás. Qué terrible es tener esos vicios en el corazón. Amarga envidia, dice aquí. Amarga envidia, mire cómo dice. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Entonces, hay una sabiduría terrena, natural, muy terrena, que es demoníaca. ¿Por qué dice la palabra de Dios que es demoníaca? Porque yo pienso que al final, la causa por la que Caín mató a Abel fue por envidia. Y la Biblia dice que por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por envidia del diablo. Se lo voy a leer. Eso está en el libro de la sabiduría. Libro de la sabiduría, capítulo, déjeme le digo a ver qué capítulo es. Vamos a leer sabiduría. Si mal no recuerdo, me parece que es 2:24. Sabiduría, libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Ahí está. La muerte entró en el mundo por envidia del diablo y la experimentan sus secuaces. Entonces, todos los seguidores del diablo son muy envidiosos. Son muy envidiosos. Los narcos se tienen envidia unos a otros y se matan. Los políticos son bien envidiosos. Bien envidiosotes son los políticos. Y también se hacen mucho daño unos a otros. Como también son bien envidiosotes los artistas. Los artistas se mueren de envidia unos por otros. Los homosexuales son bien envidiosos, bien traicioneros. Viera los crímenes tan feos de los homosexuales, también tienen la competencia de mis determinado país o determinado estado. Por ejemplo, en Estados Unidos hay que un homosexual que es por así decirlo, Texas, Kansas. Y aquí en México hay que Miss Morelia y no recuerdo el otro. Entonces, por envidia, mataron a uno de ellos que ganó. Y le destruyeron todo el rostro, fíjese, con una navaja. Entonces dices tú, ¿hay mucha envidia en el hombre demoníaca? Hay mucha envidia en el hombre demoníaca. Hay que ver las envidias que hay hasta dentro de la Iglesia Católica. Las envidias son terribles. El demonio trabaja con esa envidia meramente humana. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Caín, quiero así rápidamente leerles aquí el capítulo 4 del libro del Génesis, dice así, escuche. Conoció el hombre a Eva, eso quiere decir tuvieron intimidad, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Dios. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador.
Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio, le agradó más el sacrificio de Abel, mas no miró con agrado el de Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín. Hubo envidia, se irritó en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, siempre se ha dicho que Caín mató a su hermano Abel con la quijada de un burro, decían así. No es bíblico, pero siempre han dicho. Y aquí la envidia se ve de Caín porque él no hizo un sacrificio más agradable, porque que le costara más. Entonces mata a su hermano. Desde entonces, por la envidia entró el pecado en el mundo. Por la envidia de Satanás, por la envidia del ser humano. Entonces hay una envidia amarga, traicionera, asesina. Cuando ya traía esa amargura en su rostro, en su corazón, dice: ¿por qué traes ese rostro? Si estuvieras bien lo alzarías. Si no es que el pecado te anda rondando como fiera. Tienes que dominarlo tú a él. Y no fue así. El pecado, la amargura que menciona aquí el apóstol Santiago en el capítulo 3, 13 y siguientes, versículo ya 14. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y ambición, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. ¿Quién es el que pone en el corazón del hombre mata? La envidia muchas veces. Satanás, que es envidioso y que quiere que se maten unos a otros. Ve y mata a ese, ve y mata a aquel. Y ahora matan gente como si se mataran, como si fueran cucarachas. Los seres humanos no podemos asesinarnos. La amarga envidia hace que el hombre cometa cosas ruines, muy ruines, cosas que destruyen. El ser humano se está destruyendo a sí mismo. Y mire lo que dice aquí: pues donde hay envidia y ambición, ahí hay desconcierto y toda clase de maldad. Donde hay envidia y ambición, hay desconcierto y toda clase de maldad. Hay mucha maldad, hay mucho desconcierto. Pero donde hay envidia y ambición, hay todo tipo de pecado. ¿Cuántas cosas hacen, por ejemplo, los artistas? ¿Cuántas cosas por envidia? ¿Cuántas cosas hacen? Un pecado te va llevando a otro. Cuando menos piensan, están bien agarrados del mal. Y mira lo que dice aquí: en cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura. Cuando tú estás estudiando la palabra de Dios y te viene la sabiduría, te lleva a la pureza, te lleva a la rectitud, te lleva a la honestidad. Es pura, además pacífica,
e indulgente. La sabiduría de Dios es pura, es pacífica. Jesús nunca fue enemigo de nadie. Tuvo enemigos porque ellos no lo querían, pero Jesús no fue enemigo de nadie. Cuando se dice en la Biblia la sabiduría, Jesús en un texto nos dice que, dijo, la reina de Sabá vino desde muy lejos para ver la sabiduría de Salomón. Y dice Jesús, y aquí hay alguien superior a Salomón. La sabiduría de Salomón no le llega ni a los talones a la superioridad de Jesús. Jesús es la sabiduría encarnada. Dice qué hermoso. Jesús es la sabiduría encarnada. Jesús es la sabiduría personificada. ¿Y cómo es Jesús? Jesús es puro, pacífico, dócil, lleno de misericordia y buenos frutos. Y todo eso que dice que es la sabiduría es Jesús. La sabiduría es pura, además pacífica, dócil, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, sin hipocresías. Jesús, así es. Jesús es la sabiduría. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Por envidia. Pero la principal razón es que no tenía la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es pacífica. Todo hombre que mata y asesina a una persona se siente fatal. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué le privé de la vida a una persona? Yo, mis hermanos, cuando veo a los asesinos en el Cerezo y cuando les hablo del amor de Dios, de cómo los ama Dios, de cómo Dios los perdona, cambian mucho y se arrepienten mucho. Dios salió a buscar a Caín. Dios ya sabía que Abel estaba muerto. Y cuando sale a buscar, Caín, Caín, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces, Caín se sentía muy mal, se sentía pero muy mal, y al sentirse mal, Caín no pensó, pero no quería estar cerca de Dios. Caín, cuando Dios lo buscaba, cuando Dios le hablaba, Caín, Caín, ya Dios ya sabía que Abel estaba muerto, ahora quería salvar a Caín y quería mostrarle su gran amor. ¿A quién? A Caín. Y entonces, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Pues ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Y dice, la sangre de tu hermano ha clamado hasta mí. ¿Por qué lo has hecho? ¿A quién quería ya Dios? Al asesino. Quería al asesino que se convirtiera, porque si algo tenemos es un Dios misericordioso que nos perdona. Dice así la palabra de Dios. 4. Yahweh dijo a Caín en el versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahweh, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Si la sangre de Abel clamaba desde el suelo, imagínese la sangre de miles que matan por el narco, la sangre de miles que matan con el aborto, la sangre de miles que matan en la guerra. La sangre clama hasta Dios. Mire lo que dice aquí. Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito sea el suelo
Dice, pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto, más su fruto. Vagarás, errante serás en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Caín vivió, Dios le dejó con vida, pero tuvo que sufrir errante y tuvo que sufrir mucho por culpa del pecado. La palabra de Dios, cuando nos habla de la verdadera sabiduría, que es pacífica, se refiere a Jesús. Jesús prefirió morir él, derramar hasta la última gota de su sangre por amor, porque aquí lo dice, la sabiduría es indulgente, dócil, llena de misericordia. Jesús, lleno de misericordia. Jesús, dócil y paciente. Jesús, bueno y amoroso. Te ama tanto Jesús y ama tanto a todos los Caínes, que por eso salió a buscarlos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios quiere que tú y yo seamos sabios, que tengamos la sabiduría divina, que tengamos a Jesús. Y cuando tú tienes la sabiduría divina, eres un hombre más acorde a lo que Dios quiere. Cuando no tenemos la sabiduría divina, nos comportamos peor que animales. Nos matamos, nos devoramos, nos destruimos, nos volvemos demonios. Qué terrible es el hombre sin Dios. Qué terrible es el ser humano sin la sabiduría de Dios. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador. ¿Por qué no dejar que su sabiduría penetre en nuestra mente y nuestro corazón? ¿Por qué no dejar que la sabiduría nos llene? Estamos llamados a ser sabios. Estamos llamados a profundizar la palabra. Estamos llamados a seguir a Jesús. Estamos llamados a imitarlo a Él. Estamos llamados a ser buenos. Y desgraciadamente nosotros no vivimos como Dios quiere. Vivimos más humanamente, más, como dice ahí, endemoniadamente. Necesitas la sabiduría de Dios y mira lo que dice aquí. Dice, está llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Una de las cosas de la sabiduría divina que es Jesús, que cuando una persona ama y lee la palabra de Dios, lucha por ser honesto, auténtico, cabal, y no quiere ser hipócrita. Y si algo atacaba a Jesús era la hipocresía de los fariseos, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras. Les hablaba bien duro. ¿Qué es la hipocresía? La palabra hipócrita quiere decir actor. Un actor es el que te hace llorar y luego corte y ya se limpia las lágrimas y va y cobra su billetito, su dinerito. Un actor es el que se pone una careta, una máscara para la iglesia, una máscara para la casa, una máscara para la sociedad, otra máscara para con los hijos. El hombre que es auténtico, el hombre que ama a Dios, el hombre que sigue a Dios, el hombre cabal, sincero, honesto, es un hombre que no usa máscaras. No necesita andarle haciendo al 1000 máscaras ni al 100 caras. Tiene una cara, aquí está. Y esa es la cara que puede mostrar, siempre y cuando también muestre sus intenciones que son de acuerdo a lo que él dice y a lo que él hace.
No tratemos de engañar a los demás. Si quieres la sabiduría de Dios, si quieres la palabra de Dios, tienes que vivir de acuerdo a lo que se predica, a lo que se enseña, y de hecho no puedes enseñar algo que no hagas. Porque yo no sé cómo se da cuenta la gente, pero la gente se da cuenta cuando le estás mintiendo. Siempre haz las cosas con sabiduría y honestidad. Una señora le dice a Gandhi, dígale a mi hijo que ya no coma tanta azúcar, todos los días está come y come azúcar. Entonces le dice, tráigamelo la semana que entra. Cumplida la semana llegó y lo vio y le dice, ya no estés comiendo azúcar, deja de comer azúcar. Y entonces le dice, pues le hubiera dicho eso la semana pasada, ¿para qué me hizo venir hoy? Dice, no, es que la semana pasada yo estaba comiendo azúcar y como a mí me gusta mucho también, bueno, pues para decirle al niño, no comas azúcar, toda esta semana no comí azúcar, porque no puedo hablar algo que no haga yo. Entonces, qué fácil es decirle a la gente, haga esto, haga esto, haga esto, y nosotros no tenemos la sabiduría divina para corregirnos. Primero necesitamos corregirnos nosotros. Si usted le va a decir a alguien ayune, es porque usted ayuna. Vaya a misa, es porque usted va a misa. Confiésate, arrepiéntete de tus pecados y confiésate, es porque tú te confiesas. Y la gente, yo no sé cómo le hace, pero la gente se da cuenta. Se da cuenta cuando uno predica algo que no vive, se da cuenta. Yo no sé cómo le hacen. Yo no sé si en el timbre de la voz o no sé, ¿verdad? Pero yo le invito a que haga la lucha por vivir la palabra de Dios y que dé fruto. Dice aquí, la sabiduría de Dios da buenos frutos. ¿Cuáles son los buenos frutos? La sinceridad, honestidad, guiarse por la verdad, practicar el ser caballeroso, ser atento, cuidar sus malas palabras. Son tantas las cosas que tiene uno que cuidar. Con mucha facilidad podemos mentir, mal hablar, robar, matar, destruir. Y por lo tanto Dios quiere que nosotros seamos honestos. Demos frutos de conversión. Dice, la sabiduría es imparcial, sin hipocresía, fruto de justicia siembran en paz los que procuran la paz. Entonces, una persona que tiene la sabiduría divina es una persona que vive en paz. Y, escuche bien, aparte de que vive en paz, comparte esa paz. La paz viene de la oración, de hablar con Dios, de leer la palabra de Dios, porque la sabiduría de Dios es orar y estudiar la palabra de Dios. La persona que tiene oración e instrucción va a ser una persona de paz, que va a ayudar a los demás. Le aseguro que va a ayudar a los demás. Así llegamos al final de este día. Ya terminamos el capítulo 3. Mañana comenzaremos con el capítulo 4 del apóstol Santiago. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos que nos des la sabiduría que viene de lo alto para vivir de una manera más honesta, más cabal, más amorosa. La sabiduría para guiarnos nosotros y poder guiar a los demás. Que nos des a tu Hijo Jesucristo, Padre amoroso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por la intercesión de la Virgen y del Señor San José, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta mañana, nos vemos a las 6 o los que quieran a las 10 de la noche. Bendiciones.